Ministerio de Palabra de Vida tiene como objetivo alcanzar a la juventud con el Evangelio de Jesucristo, las Escrituras y el discipulado, y cuenta con un instituto bíblico para prepararte en la palabra y en la obra de Dios. El Instituto Bíblico de Palabra de Vida te ofrece un programa completo de 3 años en formación teológica y ministerial, que te equipa correctamente a dirigir un servicio con excelencia para Dios. Nuestro Instituto Bíblico tiene por objetivo desarrollar el carácter cristiano y servicio ministerial, enfocándonos en 3 áreas específicas: vida, estudio y ministerio. Creemos que todos debemos conocer, crecer y compartir de Jesucristo, abriendo paso a un mayor compromiso con el Dios de la Biblia, compartiendo al mundo con amor acerca de nuestra fe. Podrás tener la oportunidad de profundizar en la Biblia de forma sistemática y con aplicaciones prácticas para el diario vivir. Con 74 materias enfocamos a los jóvenes a misiones, pastorado, enseñanza y ministerio. El Instituto Bíblico te ayudará a vivir las Escrituras, adquiriendo hábitos piadosos que hacen posible una vida cristiana agradable a Dios, mediante la interacción con compañeros, misioneros y autoridades. Aquí podrás vivir y poner en práctica todo lo aprendido en el devocional de la hora silenciosa, en los salones de clase, en el comedor, en las cabañas, en el tiempo de deporte y espacios de trabajo. En el IBPB México, nuestra meta es enseñar y aprender a desarrollar ministerios que muestren la pasión por servir en la obra de Dios, realizando viajes misioneros, evangelizando y trabajando en la iglesia local. Nuestra familia en el IBPB México es rica en cultura y en amistades. Hoy contamos con jóvenes de México, toda Centroamérica, el Caribe y algunos países de Sudamérica. Nuestra institución está ubicada en Bernal, Querétaro, y contamos con más de 20 hectáreas en total, con una hermosa vista hacia la peña. Ven, profundiza tu fe y vive la experiencia. Continuamos con la serie de Resistencia 2020 en el campamento de Palabra de Vida en México. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y hoy vamos a hablar
del segundo módulo. Estuvimos hablando de conociendo tu identidad. Hoy vamos a hablar de asumir el costo. Asumir el costo. Y volviendo al concepto de la película o la saga Divergente, las facciones tenían diferentes distintivos, tenían un estilo de vida, tenían un estilo de ropa, se vestían diferentes, una forma de comunicarse, una forma de pensar, una forma diferente de actuar. Cada uno tenía un distintivo diferente. Pero cuando le tocó a Beatriz elegir su facción, sentados en un auditorio, jóvenes, a una edad específica, tenían que elegir si quedarse en la facción en la que crecieron o elegir una facción nueva. Y llegó ese día para Beatriz. Beatriz elige ser de osadía, porque ella era valiente, ¿sí? Quería defender, quería marcar la diferencia. Entonces, cuando llega al lugar donde, a la comunidad de osadía, todo era diferente, todo era nuevo, todo era distinto a lo que ella conocía en su facción. Pero pasaron dos cosas muy importantes, significativas, que a mí me llamaron la atención. La primera cosa que pasó fue que Beatriz tenía que elegir un nuevo nombre. Y de llamarse Beatriz pasó a llamarse Trish. Beatriz Trish. Ese fue el nombre que ella escogió. Y ahí uno de los líderes le dice, escoge bien tu nombre porque te vas a quedar con ese. Elegir el nombre. La segunda cosa que me llamó la atención que en esta nueva facción ellos hacían era sacarse la ropa vieja, tirarlo, vestirse la ropa nueva y tirar en un pozo donde había fuego y quemar las ropas viejas, dando a entender de que, bueno, ya no perteneces a esa facción, ahora sos de osadía. Y qué interesante este concepto, porque toda identidad tiene un distintivo. Toda identidad tiene un distintivo. Hablamos de que nuestra identidad está en Cristo. Y estar en Cristo, Jesús mismo, nos genera un distintivo específico. Cuando yo digo que soy de Cristo, cuando mi identidad es Cristo, yo vivo, actúo, pienso, hago, digo, camino de formas diferentes. Ahora, Efesios 4, 22 al 24, no vamos a leer todo, simplemente vamos a mencionar algunas partes del versículo. Dice así: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Y vístanse o pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios. Qué concepto más interesante esto de desvestirnos de la ropa vieja, quemarlo y vestirnos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Porque nuestra identidad está en Cristo y Jesús te da una nueva identidad, pero te da una nueva ropa, un distintivo diferente. Ahora, volviendo a nuestro joven, el joven que estamos estudiando, Daniel, en uno de los libros de la Biblia, en Daniel capítulo 6 vamos a desarrollar todo este concepto de asumir el costo. Daniel capítulo 6. Pero antes, Daniel, entrando un poquito en contexto, Daniel vivió bajo 4 diferentes reyes. El rey Nabucodonosor, el rey Belsasar, ¿sí?, que era el hijo de Nabucodonosor, del imperio babilónico. Luego vino otro imperio y conquistó el imperio babilónico. Y este rey era el rey Darío y luego el rey Ciro de Medo-Persia, ¿no? Entonces, bajo todos estos reyes, Daniel tenía una identidad que era Dios y tenía un distintivo. Él no cambió, no mutó, no se adaptó. Él siempre fue el mismo. Ahora, en Daniel capítulo 6, vamos a leer el versículo 1 al 3. Y otra vez, vamos a mencionar algunas frases o conceptos del versículo. No vamos a leer todo por amor al tiempo, pero dice así: Darío, le pareció bien a Darío, era el nuevo rey, ¿no? Después de Nabucodonosor, Belsasar, ahora le tocó a Darío y le tocó a Daniel servir a Darío. Dice, a Darío le pareció bien constituir sobre el reino a 120 administradores. ¿Sí? Para dirigir todo el reino, Darío constituyó 120 administradores o sátrapas que gobiernan el reino. Y sobre estos 120, dice la Biblia que Darío constituyó 3 funcionarios, ¿sí?, de los cuales uno de ellos era Daniel, ¿sí?, para que para que estos 120 administradores puedan rendir cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Ahora, dice el versículo 3 que Daniel
sobresalía entre los funcionarios, los 2 que había, y los 120 administradores, porque había en él un distintivo. Había en él espíritu extraordinario. De modo que el rey pensó ponerle a él sobre todo el reino. ¡Wow! ¡Qué interesante la vida de Daniel! Un joven que se destacó, ya no era tan joven en este tiempo, ¿no? Empezó como joven, pero ya no era tan joven en este tiempo, ¿verdad? Pero se destacó. Había un distintivo que era fiel, pero era fiel a Dios, por eso pudo ser fiel al rey. Era fiel a Dios, por eso pudo ser fiel en la administración de dinero, en la confianza. Era fiel a Dios. Dios era su identidad y su distintivo era fiel. Ahora, Daniel 1:17, a estos 4 jóvenes, volviendo al comienzo de la vida de Daniel, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional. Yo te pregunto hoy a vos, ¿cuál es tu distintivo? Ya hablamos de cómo puedo descubrir mi identidad o cómo puedo volver a mi identidad con la que el hombre fue creada con Cristo. Cristo es el camino a la salvación. Cristo el camino, la verdad y la vida. En Cristo está nuestra identidad. Pero, ¿cuál es nuestro distintivo como hijos e hijas de Dios? Todos aquellos que pusieron su fe en Jesús, ¿cuál es tu distintivo? Bueno, posiblemente en la escuela, en la secundaria, cuando todos dicen malas palabras o groserías, vos no decís nada, no decís malas palabras, sino que hablas verdad. No mirás contenido inapropiado, ya sea contenido sensual, pornográfico o lo que sea que estés mirando. Mientras todos lo hacen, tú no lo haces. Escuchar, ¿qué estás escuchando? No actúas carnalmente, no actúas basado en las emociones y los sentidos, sino decidís actuar bajo la guía y la dirección de Dios y del Espíritu Santo. Estos pueden ser distintivos que pueden caracterizar tu vida. Ahora, déjame darte una advertencia, ¿sí? Abrí tus ojos, abrí tu corazón, prende tus oídos. Esta es la advertencia. Tu distintivo va a provocar a personas. Tu distintivo va a provocar a otras personas y debes asumir el costo de esa provocación. Y la pregunta es, ¿cuál es el costo? Bueno, dividimos este módulo en tres partes. En primer lugar, el costo de ser acusado. El costo de ser acusado. Daniel 6, capítulo 6, versículos 6 y 4. Dice entonces los administradores y los funcionarios, ¿sí?, que estaban celosos de Daniel, porque el rey, acuérdense, le iba a poner sobre todo el reino, versículo 3. Versículo 4 dice que empiezan a buscar alguna falta para ver cómo se conducía en el gobierno, y dice que no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Este era Daniel, un distintivo que solamente venía de parte de Dios. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión, y dice la palabra de Dios que ellos dijeron entre ellos: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Ellos sabían que Daniel oraba, ellos sabían que Daniel le tenía a Dios en más alta estima que al mismo Darío. Ellos sabían cuál era la relación que Daniel tenía con su Dios. Ellos sabían que si iban a encontrar alguna falta en Daniel era en relación a su Dios. Mira, el precio o el costo de ser acusado es la siguiente: que el enemigo va a poner la mira en tu vida. Vas a ser el objetivo del reino de la oscuridad. Vas a empezar a ser perseguido. Este es el costo de ser acusado. Y Juan 8, versículo 44 nos dice exactamente esto. Dice, hablando de Satanás, él ha sido un asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, hablando del enemigo, Satanás, el diablo, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira, si nosotros nos preguntamos cuál fue el primer asesinato en la historia humana, podemos decir que fue Caín el asesino a Abel su hermano, ¿correcto? Sí. Pero
si vamos un poquito más allá, en el principio, cuando la Biblia habla desde el principio, vamos más allá. Satanás asesinó a la raza humana. Satanás asesinó a la raza humana. Fue parte del plan y el complot para poder presentar una tentación para que el hombre se rebele contra Dios. Y eso es lo que va a hacer Satanás. Este es el precio de ser acusado. Un plan del reino de la oscuridad que está trabajando para que vos te rebeles contra Dios. El enemigo va a armar un plan para destruirte y asesinarte. El costo de ser acusado en primer lugar. En segundo lugar, el costo de ser fiel. A pesar de todo esto, a pesar de Daniel saber lo que estaban tramando, el costo de ser fiel o de mantenerse fiel. Daniel 6, del 10 al 12, dice así. Daniel oyó que se había firmado la ley, un edicto. Básicamente el edicto decía lo siguiente. A ver, armemos un plan para matar a Daniel. Este es el plan. En los próximos 30 días le vamos a presentar un documento, un acta, ¿sí? Como una constitución al rey para que pueda firmar y que el acta diga lo siguiente, que nadie pueda adorar a ningún otro dios, a absolutamente nada, sino al rey. Y en estos 30 días nosotros vamos a encontrarle y hallar falta en Daniel. Entonces el rey ve la propuesta y dice, wow, no, qué buena ley. Firma la ley y había en letras pequeñas, el imperio medo-persa tenía una ley establecida en roca, que si el rey firmaba un edicto, ni él mismo podía ir en contra de ese edicto que el rey firmaba. Los sátrapas, los funcionarios, los administradores sabían esto. ¿Y qué hicieron? Por 30 días nadie podía adorar a nadie más que no sea el rey Darío. Genial. Y dice el versículo 10, Daniel cuando oyó que se había firmado la ley, el costo de ser fiel, fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de su planta alta y con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, su tierra natal, el lugar donde se ofrecían sacrificios y adoración a Dios. Se arrodilló y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Daniel no cambió, Daniel no se escondió, Daniel no dijo, bueno, ahora que estoy siendo acusado, voy a deslizarme un poquito, no voy a ser tan fiel como antes porque me pueden acusar y puedo ser ejecutado. No, el costo de ser fiel. Dando gracias a Dios. Entonces los funcionarios, como sabían que Daniel hacía esto, fueron juntos a la casa de Daniel. Fueron en barra, en grupo. ¿Para qué? Para encontrarle con las manos en las masas. O en la masa. De manera que y le encontraron orando, pidiéndole a Dios que le ayudara. Versículo 12. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Rey, ¿te acordás? El decreto que firmaste hace unos días, por 30 días. Mira, Daniel rompió ese edicto y vos sabés que vos no podés romper el edicto porque vos sos el rey. Nosotros los medo-persas tenemos una ley de que si vos decís algo no se puede revocar. Tenemos 30 días. Daniel en esos 30 días siguió adorando y orando a su Dios. Tiene que morir. Dice que el rey buscó todas las soluciones legales, pero no encontró ninguna solución. El costo de ser fiel. Ser fiel cuesta. Mantenerse firme cuesta. Sostenerse en la verdad absoluta, Jesús, en un mundo relativo, en un mundo donde las opiniones van cambiando, donde las cosas van a una velocidad tan rápida, mantenerse en una verdad. La palabra de Dios, la Biblia, el libro más vendido de todos los tiempos. Mantenerse firme en esa verdad es dibujar la raya en el piso. Es dibujar la raya y decir, esto es verdad y esto es mentira. Y Daniel dibujó la raya aquella tarde en su casa. Él dijo, la raya es clara. El edicto dice por 30 días, yo voy a seguir siendo fiel. Y ese fue el precio, el costo de ser fiel. Y el tercer punto, no solamente el costo de ser acusado, el costo de ser ejecutado, sino el costo de ser fiel, sino el costo de ser
ejecutado. El tercer punto, Daniel, capítulo 6, versículo 16 al 17. Entonces, finalmente, cuando el rey hizo todo lo que podía hacer y no pudo salvar a Daniel, ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y el rey, todavía con esperanza en su corazón, le dice, antes de arrojarle al pozo, una forma horrible de morir, donde los leones saltaban, un hambre, no le daban de comer justamente para poder arrojar personas. Era un castigo muy común en ese momento para los medopersas. Un hambre los leones. Arrojarle a Daniel. Y antes de ser arrojado, el rey Darío le dice que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, distintivo, te rescate. Así que trajeron una piedra y le colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con el sello real y el sello de los nobles para que nadie pudiese rescatar a Daniel. Y Daniel, para la sociedad, había muerto. Daniel fue ejecutado de una forma social. Ya no había esperanza para Daniel. Y quiero hablarte de la muerte social. ¿Qué significa morir para vos? En tu escuela, en tu colegio, en tu familia, en tu trabajo. ¿Qué significa morir para vos? ¿Qué significa ser ejecutado para vos? Mira, Juan 15:19 dice, yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Jesús le dice a los discípulos, el mundo te va a odiar. Primera de Juan 3:13 dice, así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. ¿Por qué? Porque hemos dibujado la raya en el piso. La verdad es Cristo. Y el mundo odia la verdad. El mundo odia la luz. Y 1 Pedro 4:19 dice, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, el distintivo de Cristo, serán bendecidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre ustedes, de modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, no dice, dejen de ser fiel. No, dice, sigan haciendo lo correcto, con lo que hizo Daniel. Más allá del edicto, él siguió siendo fiel. Y confíenle sus vidas a Dios, quien los creó y en quien está nuestra identidad, porque Él nunca les fallará. Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca no te va a dejar. ¿Qué significa la muerte social para vos? Posiblemente sos una persona popular en el colegio y si vos subís una foto o un video diciendo o predicando el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas en el TikTok, en el YouTube, o haces un video que tenga que diga Jesús o que diga algún versículo bíblico, vas a perder por popularidad. Eso es morir socialmente. Y le tenemos miedo a la muerte social. Porque tenemos miedo a que nos dejen a un lado. Tenemos miedo a que nos echen al foso de los leones de este mundo. Pero más allá de las consecuencias, Daniel no tuvo miedo de ser acusado, de pagar el costo de ser fiel y de pagar el costo de ser ejecutado. Y así lo fue. Y así lo fue. Conclusión, para terminar, ¿qué precio tenés que pagar para seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a asumir el costo? Te comparto esta pequeña ilustración o experiencia cuando estaba en la secundaria. Me acuerdo que he cambiado de colegio porque viajábamos por diferentes situaciones, he cambiado de colegio, he estado en colegios públicos, en colegios privados, en colegios cristianos, no cristianos, y la necesidad siempre de los adolescentes es la misma. No importa de qué clase social, no importa de qué parte de la ciudad, no importa, la necesidad siempre fue y va a ser la misma. Identidad, costo, misión. Siempre va a ser la misma. Y al entrar yo a este nuevo colegio, la primera semana, la gente, ¿cómo te llamas? Y te hacen la pregunta que le hacen a todo joven. ¿Sos virgen? Esa es la pregunta que le hacen a todo joven. ¿Sos virgen? ¿Perdiste tu virginidad? ¿Ya tuviste relaciones sexuales con ya sea un hombre o con una mujer? El costo de ser acusado. Yo tuve que decir la verdad, más allá de que tenía vergüenza. Y dije, sí, soy virgen. Se empezaron a burlar, se empezaron a reír.
Empezaron a hacer chistes, a hacer bromas, cuando la mayoría había perdido su virginidad. El costo de ser acusado. Dije la verdad, porque me preguntaron. Decidí brillar. Pero luego vino el segundo punto, el costo de ser fiel. Te cuento, desde que yo dije que yo no había perdido mi virginidad a esa edad, empezaron a haber tentaciones de todos lados. No voy a entrar en detalles, pero empezaron a haber tentaciones, empezaron a ofrecer de forma gráfica y cruda para que yo pueda perder mi virginidad. El costo de ser fiel, sufrir, dejar que te acusen, que hagan bromas. Y por último, el costo de ser ejecutado. Cuando al final, por la gracia de Dios, jóvenes, por la gracia de Dios, me he mantenido fiel. No por quién era yo, sino por la gracia de Dios en mi vida. Me he mantenido fiel. Fui ejecutado. Perdí mi popularidad. Perdí mi popularidad. ¿Cuál es el costo que tenés que pagar? ¿Cuál es el costo que tenés cuál es el costo que tenés que asumir? La muerte social es algo muy grande en tu vida. En mi vida también. La vergüenza, la pena, el bullying que sufrimos en el colegio, las decepciones, posiblemente ya no sea amigo de... Te recuerdo, tu identidad está en Cristo. Y cuando tu identidad es atacada, resiste. El ataque solo busca confundirte, pero Dios busca completarte. Ahora, cuando el precio a pagar es muy caro, vas a perder tus miles de seguidores en YouTube, vas a perder amistades, vas a perder familiares. Cuando el precio a pagar es muy caro, resiste. El precio que Dios pagó por comprar tu vida no la podrás saldar jamás. Tu vida le costó muchísimo a Dios. Y Él te compró y fuiste comprado por precio y precio de sangre con la muerte de Jesús. Él pagó el precio de tu pecado y Él te ha dado la libertad y te ha dado la identidad. ¿Estás dispuesto a asumir el costo? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, voy a seguirte, no importa lo que va a pasar? Voy a tomar mi cruz y te voy a seguir. ¿Estás dispuesto